Presentamos la primera temporada de YPO Cast México, el podcast que cuenta las mejores historias de los líderes de YPO México. En este segundo episodio hablaremos de crisis, cómo reinventarte cuando todo sale mal, cómo poner tu negocio sin dinero y cómo armar siempre el equipo correcto. Y mucho, mucho más. Te presentamos de YPO Guadalajara a mi querido Fernando Amezcua. Que lo disfrutes. Mi papá, oye, ¿y ustedes a qué edad quieren un coche? No, pues papá, pues a los 16, 17. Pues yo que ustedes empiezo a trabajar. Si tú no tienes una aspiración, algo que vaya de la mano con algún esfuerzo que tengas que hacer en tu vida, difícilmente lo vas a lograr. Pues no tenía ni chamba ni nada. Y a los 4 días de que regresé, mis papás se separan, se divorcian. Dije, tengo que tomar control absoluto de mi destino. Se me ocurre este tema de por qué no hacemos casas al gusto y a crédito. Siempre tiene que haber alguien o generar algún sistema en donde la creatividad pueda perdurar. Pega la crisis de 2008, se nos cancelan el 55% de las casas. Si hoy pudiera volver a empezar esta empresa, ¿cómo la volvería a empezar de cero y que genere dinero desde el día 1? No, pues este puede ser un negocio muchísimo más grande. Yo cuando vi su reacción ante eso y cómo fue, yo ahí decidí ya pasar el resto de la vida con ella. Dije, qué mujer tan increíble. Te esperamos cada 15 días. Nos puedes seguir en los canales de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok de YPO México para escuchar este y todos nuestros episodios. Este episodio de YPO Podcast México es presentado por London Consulting Group, firma global especializada en eficiencia operativa y rentabilidad. Su enfoque en optimización genera un retorno promedio de 5-1. Conoce más en www.londoncg.com o contacta a Luis Ortiz, CEO en México, en luis.ortiz@londoncg.com. Bienvenidos a YPO Cast México, una iniciativa del National Council de YPO. En esta primera temporada seguimos con un entusiasmo tremendo por hacer de esta iniciativa algo muy útil, muy valioso para todos en YPO. Y por qué no, si se comparte y alguien más lo llega a ver, será también de mucha utilidad. El objetivo del YPO Cast México es compartir más de los YPOers, porque todos sabemos que todos los YPOers tenemos algo en nuestra historia, algo más que compartir, que no solamente es lo que dice nuestra tarjeta de presentación o la empresa en la que trabajamos. Por eso, conocernos mejor y conocer más de estas historias de los seres humanos que conforman YPO en México resulta importante. Y hemos por eso creado YPO Cast México. Soy Sergio Fonseca, YPOer desde el 2002. Hoy en Gold, México, pero YPOer de la Ciudad de México desde hace 23 años. Y me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes. Especialmente por tener a un invitado de lujo de YPO Guadalajara. Él es Fernando Amezcua. Fer es YPO en Guadalajara desde hace casi 10 años. Él nos platicará un poquito más de su historia. Y entre muchos negocios que él ha hecho y hace, es accionista, miembro del consejo y uno de los directores del Grupo Kiva en Guadalajara. Y por eso está aquí con nosotros como un YPO selecto, para que nos platique un poquito de su historia. Bienvenido, Fer. Muchas gracias, Sergio. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y ahí es donde me gustaría empezar, conociendo un poquito más de ti. ¿Por qué no empezamos desde el principio? Platícanos dónde naciste, hace cuánto vives en Guadalajara y un poco de tu familia. Por favor, un poco de tu vida. Sí, yo soy de aquí de la Ciudad de México. Nací en el 80 y más o menos como en el 85. Mis padres deciden que nos vayamos a Guadalajara por un tema de trabajo de mi padre. Entonces, yo soy chilango de nacimiento, pero soy entre tapateo y chilango ya, ¿no? Ok, muy bien. Aunque bueno, la verdad es que mi vida la he hecho en Guadalajara y bueno, pues allá estudié, allá todo, pero pues me encanta venir aquí a la Ciudad de México, ¿no? Pues aquí, de hecho, a una cuadra aquí vivían mis abuelos. Entonces, me trae buenos recuerdos. Y también allá conociste a tu esposa, allá te casaste. Allá sí me casé con una tapatía, pero bueno, pues ahora sí que tengo pues parte y parte. ¿Hay algo de esa niñez o de esa mudanza o de algo que nos quieras platicar de tu niñez en casa con tus papás? Sí, pues digo, fue yo estaba muy chico, la verdad es que obviamente cero decisión, cero nada. Y yo creo que sin duda el cambiarte de ciudad o algo, en algo me ha de haber servido cuando era chico. Quizás no lo concientizo al 100, pero pues el cambiarme de ciudad y pues volver a hacer amigos y pues dejar acá la familia, pues sin duda algo puede afectar, ¿no?
positivamente y negativamente, pero yo que más positivamente. Oye, no quiero ahondar mucho. Dicen que una mudanza normalmente es algo con lo que se educa, ¿no? Uh-huh. Que te da resiliencia y esto. Uh-huh. Pero hay más. Yo conozco un poco de tu historia. Hay algunas otras cosas que pueden haber marcado desde tu infancia el quién eres hoy, Fer. Sí. Algo más que quieras platicar. Si no, le entramos a los temas que yo conozco como la banda de rock o todo eso. Pero un poquito más de tu historia personal. Sí, digo, sin duda mi padre siempre fue una persona muy trabajadora o ha sido hasta la fecha. Mi madre también trabajaba. Desde que yo me acuerdo siempre estaba haciendo cosas. Todavía se metió a estudiar de chico, otra vez cuando yo estaba chico, una segunda carrera. Y pues yo crecí con unos padres muy activos, en donde pues yo fue lo que vi. Y también unos padres que siempre estaban tratando de educarnos en el sentido de tener resiliencia, de poder avanzar por nosotros mismos. Y nunca se me olvida, una vez vine aquí a México y le regalaron unos coches a unos primos que cumplieron, o sea, tenían ya 16 años, 17, 18 más o menos. Y me acuerdo que íbamos en la carretera de regreso y todo el tiempo mi hermano y yo platicando sobre los coches. Oye, ¿viste qué padre? Eran unos Golf, me acuerdo, ¿no? Oye, qué padre, qué padre, qué padre. Y mi papá, oye, ¿y ustedes a qué edad quieren un coche, no? Y pues nosotros, no, pues papá, pues a los 16, 17, 18, no sé, igual que nuestros primos. Pues yo que ustedes empiezo a trabajar, porque yo no les voy a dar nada, ¿sí? Y nunca se me olvidara la carretera hacia Guadalajara y justo ahí regreso y pues, oye papá, pues ¿dónde conseguimos trabajo? Yo tenía 11 años, mi hermano tenía 13 y ahí fue nuestro primer trabajo del verano. Ahí nos pusieron a trabajar todo el verano en una arrendadora que mi papá tenía. ¿Cuántos años tenías? 11. Y el objetivo era el coche. O sea, el objetivo era necesitamos empezar a trabajar y bueno, pues hay que juntarnos entre mi hermano y yo y abrimos una cuenta y empezamos ahí a ahorrar para poder tener el coche, ¿no? Y trabajamos pues, todos los veranos a partir de entonces. Y luego pues, en no veranos hacíamos otras cosas y fuimos ahorrando hasta que, bueno, a ver, obviamente cuando llegó el momento, mi hermano ya tenía 17 años más o menos y yo como 15 y era pues que íbamos a comprar un coche entre los dos, él lo iba a manejar y me acuerdo perfecto la cifra, o sea, teníamos 20,000 pesos ahorrados, digo, no sé cuánto será de ahorita, pero entonces mi papá, perfecto, yo les pongo otros 20, ¿no? Y nos lleva, mi mamá nada más, está bien, Ernesto, que los quieras educar, nada más no los vayas a matar, así, una camioneta, ¿no? Y va mi papá y nos compra, en el primer de lote de coches, ve una wagon y así vieja, así horrible, y nos las compra, sin revisarla, o sea, fue como, ya, ahí está, su coche, vámonos, ¿no? Llegamos, nos las mandan a la casa como en los 2-3 días después y la lavamos como 70,000 veces, aunque la pintura estaba medio mala, pero no sé, o sea, pero bueno, nosotros encantados y compramos Armorol y no sé qué, y salimos a estrenarla y nos salimos porque se le trabó la transmisión. No. Esa fue salieron del camino. Nos salimos del camino ahí en una avenida que se llama Avenida Patria. Esa fue nuestra primera experiencia con nuestro coche. Y ahí, bueno, como que ya, mi papá dijo, bueno, ya medio los eduqué, pero tampoco los quiero matar. Y ya nos llegó un Jetta viejo. O sea, no era nuevo, no era un Jetta nuevo, pero ya mucho mejor que lo que teníamos. Entonces, bueno, eso sin duda fue algún aspecto de mi vida que me ayudó. ¿Y en qué te marca? ¿Qué te deja? O sea, todos tenemos alguna técnica distinta para educar a nuestros hijos, ¿no? Pero pocos podemos reflexionar así de una vivencia como esta tan clara. ¿Qué te deja? Híjole, yo lo que creo es que si tú no tienes una aspiración a algo que vaya de la mano con algún esfuerzo que tengas que hacer en tu vida, difícilmente lo vas a lograr. Y yo creo que mi padre ahí nos generó una aspiración, pero con una responsabilidad de que nosotros tenemos que buscar nuestras aspiraciones, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que me marca, me encanta. O sea, hoy le agradezco, digo, mi padre fue muy duro, puedo hablar muchas cosas de lo que vivimos en tema de trabajo con él, y hoy se lo agradezco mucho. En su momento quizás, no sé, yo siempre se lo agradecí, aunque a veces sí exageró un poco,
pero hoy yo agradezco y me gustaría ser un padre igual. O sea, hoy tengo hijos chicos de 8, 10 y 14 y digo, ¿cómo puedo lograr que mis hijos generen esa hambre, esa aspiración, pero con una responsabilidad de que ellos son los que tienen que ir a buscarla, ¿no? ¿Sientes que la época es diferente? ¿Sientes que aquello que vivimos de jóvenes y tus papás tuvieron como oportunidad para educarlos a ti y a tu hermano, hoy sea diferente? Yo creo que no. Yo creo que no. Quizás como padres a veces nos responsabilizamos menos, más bien. O sea, y el entorno es más generalizado, entonces hay una menor responsabilidad hacia a un hijo frustrarlo. O sea, a mí hay un libro que me encanta, Inteligencia de la Frustración, y habla de que traúmalos tantito, frústralos en un ambiente de amor, ¿no? Porque la vida los va a frustrar. O sea, los hijos van a salir al mundo real y se van a encontrar con un nivel de frustración que no vamos a poder hacer nada para quitárselos. O sea, lo van a vivir en cuestión personal, de trabajo. Entonces, si no los educamos a que se frustren y a que soporten esa frustración, creo que les estamos haciendo un daño. Es difícil como padre hacerlo, pero yo creo que es nuestra responsabilidad. Yo me acuerdo, mi padre siempre decía, a ver, yo no soy tu amigo. Yo antes de ser tu amigo, lo que sea, soy tu papá y eres mi responsabilidad, ¿no? Entonces, o sea, no... Es que es una gran polémica en la vida moderna, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan amigos debemos ser de Sí, y luego tengo amigos que los papás los echaron a perder y hoy están... Es que mi papá me hizo un inútil, ¿no? Pues es que mi papá me echó a perder o me dio de más. Entonces, luego se les voltean a los papás, ¿sí? Cuando fracasan porque nunca aprendieron a cómo lidiar con las amenazas y las dificultades de la vida, ¿no? Sí, claramente tu historia no fue así, ¿no? En este caso, tu papá supo cómo hacerlo. Empezaste a trabajar desde los 11 para ganar tu dinerito, Sí. siendo socio de tu hermano para ese carro. ¿Tu vida empresarial entonces dónde empezó? Porque también recuerdo haber oído que desde muy joven, ¿no? Sí, mi padre ahí tenía empresas importantes y es cuando más duro era con nosotros en tema económico. Y mi padre en el 94, sus empresas eran financieras. Uh-huh. Era un banco y una arrendadora. Okay. Y truenan. Y, ¿En qué año dijiste? Fue la crisis del 94. En la del 94. Sí, realmente aguantaron hasta el 97. Órale, Sí, ¿cómo? Sí, bueno, mi Pocos padre sobrevivieron en el 95. envejeció como... O sea, de hecho, el otro día vi una foto de mi papá en el 94 o 93 y otra en el 98 y dices, no puede ser. Otra persona. Otra persona, sí. Wow, por el error de diciembre. Sí, o sea, es impresionante. Entonces, eso obviamente, lo vivimos, estábamos chicos muy inmaduros y todo, pero lo vivimos en donde en el 97 realmente fue hacia finales cuando tuvo más complicación. Mi hermano acaba de entrar al TEC y ahí decidimos que teníamos que hacer algo para no depender al 100, ¿no? Entonces, a pesar de que teníamos ahí unos ahorritos y todo, pero de que trabajábamos algo, yo hacía traducciones inmediatas también. Y mi hermano también trabajaba en algunas cosas. Él entra al TEC y decidimos, él cuando entra al TEC se llevaba la mochila y se llevaba un maletín para la laptop. Y así andaban pues todo el mundo, y un amigo de él tenía como una cosa que mandó a hacer que era como una funda donde metía la laptop y ahí metía la metía en la mochila. Mi hermano dijo, oye, ¿por qué no hacemos eso, pero integrada la funda a la mochila? Digo, es una tontería. O sea, la verdad es que ahorita dices, no, o sea, y tampoco puedo decir que somos los que inventamos eso porque no, pero al menos pues en el TEC en Guadalajara no había ninguna tienda que visiblemente en Guadalajara que lo hacía, o alguna marca de mochilas. Seguramente había, pero no, visiblemente no. Entonces lo hicimos. Según nos, la gran idea, nos fue muy bien. Vendíamos mucho en el TEC, ahí en las tiendas del TEC, y yo me iba fuera del TEC, porque yo no estaba en el TEC todavía, a venderla en tiendas, que todo el mundo nada más me las acepta. Me decían, sí, déjamelas en consignación, ¿no? Entonces era pura consignación casi. Y luego me hablan, oye, ¿sí se vendió? Oye, ¿sí se vendió? Entonces ya, ahora sí, cómprame. Y así empezamos ese negocio entre mi hermano y yo.
Y pues con eso era para pagarnos pues, nuestras idas a la discoteca y al Vallarta, ¿no? Oye, así. Jóvenes emprendedores, déjame brincar entonces, ¿cómo pasas de esa etapa de tu vida al mundo financiero o al desarrollo inmobiliario? Platícame un poquito más cómo descubres esto a lo que te dedicas hoy con tanto éxito. Sí, con ese negocio, todavía entré al TEC, lo tuve un ratito y empezó la competencia. O sea, de repente llegaron unas Jansport que eran igual. Nuestro maquilador nos empezó a competir porque pues, era un tema súper fácil de replicar. Y obviamente eso seguramente ya se le ha ocurrido a muchas marcas grandes, ¿no? Empezaron a llegar ya esas marcas con esos modelos a Guadalajara, se empezó a complicar. Y mi hermano entró a Coca, entonces yo me quedé solo con el negocio. Y de ahí me decido irme a estudiar a Holanda un semestre. Y en ese semestre regreso de Holanda. Antes de irme, tuve que vender las mochilas que tenía porque pues, yo quería ir a viajar y todo. Y obviamente las cosas no estaban muy fáciles económicamente en casa. Uh-huh. O sea, para irme a Holanda, pues tampoco estuvo muy, muy sencillo. Y ahí decido vender las mochilas que me quedaban en el inventario. La rematé. Le dejé el negocio a alguien, me acuerdo, y le dije, págame tanto dinero por las mochilas y quédatelas. Y con eso pues, pude viajar un poquito allá antes de estudiar en Holanda. Y cuando regreso de Holanda, regreso pues, sin nada, ¿no? ¿Estudiar qué en Holanda? No, un parte de la carrera. O sea, yo soy ingeniero industrial y ahí estudié algunas materias de negocios. Okay. Y cuando regreso, pues no tenía ni chamba ni nada. Y a los 4 días de que regresé, mis papás se separan, se divorcian. O sea, sí fue así como que regresé sin chamba y pasa eso. Y ahí yo creo que fue de los momentos que más me marcaron en mi vida, en donde dije, tengo que tomar control absoluto de mi destino. O sea, absoluto. ¿Por qué? Porque siempre en un divorcio las relaciones son difíciles, ¿no? Y de por sí ya financieramente ya habías arrancado tu camino. Sí, antes, aunque bueno, ahí no tenía nada, ¿no? Y o sea, cuando regresé pues prácticamente en ceros. Y ahí es donde empecé a ver qué quería hacer. O sea, medio forzado por la situación, pero por voluntad propia. Voluntad propia, pero obviamente es esa misma hambre y ese misma, destino que quieres buscar para ti mismo. Entonces regreso y dije, y también decir, oye, independencia. ¿No? Independencia. ¿Y qué te movía para independencia? O sea, a los 11 años te movía con tu hermano tener un carro, pero a esa edad, en la universidad todavía, sí, con estos problemas que estaban sucediendo a tu alrededor, ¿qué te movía por independizarte y seguir adelante? Pues obviamente siempre era un deseo de ser alguien, sin duda, y en ese momento obviamente empujado por un deseo de ser independiente. ¿Por qué? Porque yo iba a regresar, ya no tenía ese negocio de mochilas, 100% dependiente, ¿sí? De mis papás, 100%, y en una etapa en donde, no sé, pero seguramente muchos de los que escuchan son hijos de divorciados, y en ese momento tu relación con tus padres no es la mejor. Te quieres escabullir un poquito de ellos, de la situación. O sea, te sientes muy solo, como que te parten a la mitad, ¿no? Haz de cuenta. Entonces yo tenía que agarrar fuerza para salir adelante ahí, ¿no? O sea, y ser independiente y si no dependo. Y todavía yo aquí con el tema de que, híjole, no estoy muy contento con la situación, ¿no? No estoy muy contento con mis padres, por la situación, por X o Y. ¿Y tu hermano había tomado el camino corporativo? Él estaba en Coca-Cola, sí. Que después se independizó de Coca-Cola. Y ahí yo dije, necesito, ser independiente y abrirme mi propio paso. Empecé a buscar trabajo. Luego me fui a DuPont a entrenamiento. Mi tío era presidente de la compañía y me manda a DuPont a entrenamiento. Yo no sabía si ser ejecutivo, si ser... gracias a Dios decidí ser empresario porque, como me dice mi tío, si hubiera sido un ejecutivo yo te hubiera corrido, me dice. Me lo dice, porque pues, cada uno tenemos perfiles, ¿no? Y mi perfil sin duda no era para ser un alto ejecutivo. Entonces me voy a entrenamiento allá, me encanta y de ahí abro la empresa. Conozco a Yamil en la carrera, ahí algunos semestres antes, él se pagaba la carrera. Un amigo tuyo, ¿cierto? Un socio. Sí, que no éramos tan amigos. Ok. O sea, éramos compañeros. Lo que pasa es que
Pues yo, desde antes, él veía que yo andaba vendiendo mochilas todo el tiempo y andaba luchando, y él se pagaba la carrera, trabajaba en un lugar también para pagarse la carrera. Entonces hicimos clic en tema de, como que nos vimos y dijimos, sí, así como que nos medimos y dijimos, tú eres un cuate que luchón, ¿sí? Y él igual a mí. Y un día él se me acerca y me dice, tú vas a ser mi socio, ¿sí? Vamos a hacer algo y vamos a hacer algo. Y yo renuncio a donde estoy, tú dejas de hacer las mochilas, regreso a Holanda y ahí empezamos a vender piso laminado. Agarramos una subdistribución porque no teníamos dinero para una distribución. O sea, teníamos 2,000 pesos en la cuenta. O sea, entonces fuimos a convencer a un importador de piso laminado que venía llegando a México. Oye, damos una subdistribución, compártenos de tu margen, nada más no sin bodega, sin costo financiero, sin nada, pero te ayudamos a vender. Entonces nos pusimos a vender piso laminado. Él y yo íbamos a visitar clientes. Así es como arranca. Y luego agarramos una subdistribución de material eléctrico. También subdistribución porque, o sea, no éramos distribuidores ni importadores. O sea, que de hecho el otro día pensaba unos chavos, oye, esa fórmula funcionó muy bien porque, híjole, le decía, voy a agarrar una distribución de tal producto, ¿no? En donde sea. Híjole, a ver, agarra la distribución. ¿Cuántos contenedores te tienes que traer? Pon la bodega. Y el capital de trabajo. El capital de trabajo. Y traes igual, sí, un 50% de margen, ¿no? O 60 o 30, dependiendo del producto, ¿no? 80 en algunos casos. Híjole, el llegar y decir, oye, mejor dame una subdistribución y nada más me quedo con el 20-25, es una chulada, ¿no? Porque traes cero riesgo y traes un margen ahí, ¿no? Entonces, menos complejo. Sí, déjame detenerme ahí, porque en ese momento de tu vida y arrancando ese negocio que no es lo que hoy has construido, hiciste una comparación entre el tío en la vida corporativa y el perfil de él con el perfil tuyo dijiste, gracias a Dios, haber sido empresario. ¿Qué hay en el perfil? Este podcast lo van a estar oyendo muchos jóvenes, hijos de YPOers, así como jóvenes YPOers. Sí. ¿Y qué hay en el perfil de alguien que decide ser empresario y no seguir empleado? Yo creo que son capacidades diferentes. Hay gente que tiene las dos y yo a esa gente la admiro muchísimo. Yo lo que me di cuenta y es que, veo mi abuelo que fue ejecutivo, mi tío, un alto ejecutivo, o sea, de toda esa familia. Mi padre fue un muy buen empresario y fue un buen ejecutivo. Yo me di cuenta que yo no podía, no era bueno para el seguimiento, no era bueno para la rutina. Ok. Sí, y a mí lo que me pasa es que traigo un tema, un proyecto, lo arranco, lo echo y ya alguien lo tiene que seguir, ¿sí? O sea, yo no soy bueno ya para seguirlo. Dime más de ese perfil en positivo, el perfil del empresario que no hubiera sido corporativo, pero que decide ser empresario. Mi problema es que a mí me llegan ideas a la cabeza todos los días. ¿Y eso es un problema? Y es un problema cuando eres un ejecutivo que está operando porque no tienes esa cadencia en la operación. Entonces yo estoy, a ver, y ahora este negocio, y ahora voy a hablar con ahora voy a hablar con otro. Entonces, si yo estoy operando, pierdo esa capacidad de crear. Ajá. Porque no me da tiempo, ¿sí? O como yo también las voy a operar, que a mí me pasó eso al principio. Yo fui director general del grupo cuando empezamos, ya con la viviendera. Ya del grupo Kiva. No, se llama Grupo Aico. Se llamaba diferente. Que luego Kiva fue una división y ya hoy se llama Grupo Kiva. Pero yo fui director general y me pasaba que como yo estaba operando, o sea, tenía que coordinar todo para que todo pasara, y también yo era el emprendedor que traía las ideas nuevas y todo. Lo que me pasaba es que se me empezaba a apagar ese espíritu emprendedor porque sabía que lo tenía que operar. O sea, y número 2, esa operación y constancia que se necesita en la operación me generaba mucho problema porque de repente era de que, pues, híjole, pues lleven la junta ustedes porque yo tengo junta con tal cliente y voy a cerrarnos qué. O ahora lleven la junta porque me voy a ir a no sé dónde y a ver a Estados Unidos. Oye, Fer, pero yo te conozco trabajando, así eres todavía.
Todavía. Entonces eso podría explicar ese perfil Sí. tuyo, ¿no? Porque me gustaría que quien te escucha o quien te esté viendo lo pudiera relacionar a lo que hoy es el grupo del que eres accionista Ujú, y director y ujú, participas tan activamente, porque es un Grupo Kiva es un grupo sumamente creativo en términos de todo lo que han armado y todo lo que han formado ujú, por su lado financiero y por su lado inmobiliario. ujú, Pero además el Grupo Kiva tiene una participación en los gimnasios Ujú. Station ujú, y además tienen espacios en los edificios ujú. para Coworking. oficinas compartidas. Sí. A lo mejor valdría la pena hacer un alto y explicarnos qué es el Grupo Kiva y cómo se conjunta ese modelo tan innovador Ujú. en el que hoy participas. Sí, después del tema de lo del material eléctrico y pisos, ahí arrancamos lo que era un tema de vivienda, que queríamos tener una viviendera. Dijimos, necesitamos subirnos en la cadena alimenticia, pero ¿cómo le hacemos? Entonces lo empezamos a hacer a través de FIS. Y ahí empezamos a conseguir inversionistas, que obviamente fue muy complicado al principio conseguir, porque ni estábamos graduados ni nada, y ni arquitectos ni ingenieros civiles. Conseguir inversionistas a tus 20 y tantos años, Sí, igual que Yamil. 22 años, sí. Y muy difícil. O sea, y nos bateaban y nos bateaban y nos bateaban y nos bateaban y nos bateaban. Tal vez te hubiera bateado también. No, sí, sin duda. Es más, yo que cualquier persona inteligente con 2 dedos en la frente, en ese momento nos hubiera bateado. Sí. Sí, porque no, o sea, yo me acuerdo en una, eran como 7 y 8 y dijimos, no, ya los traemos ya. Y uno se le ocurre, a ver, pero entonces, ¿ustedes cuántas casas han hecho? Ninguna. Oye, pero son ingenieros civiles. No, ingenieros industriales. ¿Y graduados? No. Entonces, imagínate, era no. Hasta que alguien confió, un señor que yo había visto una sola vez en mi vida, que papá de un amigo que me quedé en una sobremesa en su casa, fue la primera persona que confió. Y de ahí él nos trajo a que su cuñada, o sea, su hermana, y nos empezó a traer gente. Y de ahí ya se convirtió en una realidad, ¿no? Porque necesitas ese pasito en donde hicimos las primeras casas, nos fue bien, entonces, pues ya era una realidad, ¿no? Entonces ya cuando era una realidad, ya para la segunda ronda o tercera, pues fue mucho más fácil conseguir el dinero. Y esos inversionistas, por ejemplo, hace media hora me habló uno de esa primera tanda, ¿no? O sea, que sigue siendo inversionistas nuestros. Es más, todos ellos siguen siendo inversionistas nuestros y ya se convierte en una realidad. Entonces empezamos a hacer más casas, que 10, luego 15, luego 30, con los mismos inversionistas, y ellos nos recomendaban a otros, ojalá vamos a nuevos. Me acuerdo una vez nos surgía o sea, porque no estábamos bollantes y pues no todo salía perfectamente bien, al menos en costos. A nuestros inversionistas sí, pero a nosotros no necesariamente. Y me acuerdo que, oye, necesitamos nuevos inversionistas más para crecer la base y todo. Me acuerdo que, pues vamos a México, ¿no? Le digo a Yamil, oye, vamos al DF, pero mi coche no llega, ¿sí? Y el mío menos, o sea, no llegan nuestros coches. Y mi hermano, que como estaba en Coca, le daban coche, entonces su otro coche estaba ahí. Entonces nos prestó su coche y ahí nos venimos en el coche a buscar lana. Buscar inversionistas Sí. también. Y empezamos a jalar inversiones de aquí, de aquí también. Y empezó a crecer nuestra base de inversionistas, a crecer poco a poco, quedándoles bien, dándoles buenos rendimientos. Era por fees, o sea, se hacían las casas, quedaban a su nombre y les dábamos un fee. Y de ahí empezó a crecer el grupo, y luego el tema comercial con las casas empezó a complicar y arrancamos un negocio que se llamaba Ambient, que era una división que era casas al gusto y a crédito, que no existía. Era algo nuevo, innovador en el país, que Yamil y yo seguimos haciendo muy buen equipo, porque a mí me encanta la creatividad. O sea, y de hecho me gusta ausentarme muchas veces de muchas juntas operativas y cosas así, porque siento que se me puede apagar, o trato de no encerrarme en ciertos paradigmas, para tratar de mantener mi mente un poquito más abierta para nuevas ideas, ¿no? Entonces, lo que ahí se me ocurre este tema de proyecto especial, que era, ¿por qué no hacemos casas al gusto y a crédito? En donde la puede hacer como la quería, porque cuando pasas a crédito tienes que comprar una casa ya hecha que no es a tu gusto. Sacamos ese producto, fue un boom, crecimos muchísimo,
Y bueno, pues fue toda una aventura ahí. A partir del año y medio de ahí, yo ya contraté al primer director general para que me reemplazara y yo me convertí en presidente de la empresa, pero un presidente ejecutivo que seguía atendiendo a los principales clientes, seguía empujando hacia nuevos negocios, pero no operando el día a día del negocio. Y de ahí, centros comerciales, edificios, tanto para renta, hoteles como para oficinas, y el modelo sigue siendo el mismo. Déjame profundizar un poco en cómo lo haces para conocerte un poco mejor. Tu negocio está basado en confianza, por la historia que acabas de platicar, la confianza que te tienen los inversionistas para poner dinero en los desarrollos que después desarrollan y la calidad de los desarrollos inmobiliarios, ¿verdad? ¿Cuáles son tus principales aprendizajes de toda esta historia y de lo que has construido? ¿Qué te llevas? ¿Cuáles son las enseñanzas de este crecimiento de negocio que hoy crees que han moldeado a Grupo Kiva o que te han moldeado a ti? Sí, híjole, yo creo que la principal, o sea, si puedo decir una, pero ahorita voy a decir 2 o 3, sí, es necesitas formar el mejor equipo que puede existir en el mundo. O sea, el tema es de equipo, porque las empresas son personas, a fin de cuentas, ¿no? Y tú le metes input, ¿sí? Bueno, mágico, y va a salir magia. Entonces, yo es el principal aprendizaje que tuve. Necesito rodearme de la gente más increíble que pueda rodearme en el tema de honorabilidad, de lealtad, de capacidad, de trabajo, de, todo tipo de valores compartidos en donde que nos complementemos también. En donde para mí ese era mi principal objetivo. Y cuando nosotros empezamos a crecer mucho con el tema de vivienda, ya llevamos muchos años, algunos inversionistas nos empiezan a pedir, oye, es que yo quiero algo patrimonial ya. O sea, mi negocio es hacer, vender el mercado, que si cambió, que si esto. Y el hacer casas y venderlas en donde ganaban, pues es lo mismo, es un negocio. Quiero rentas, ya. Y así nace esta división Kiva, en donde fue una división en donde cómo hacemos un tema patrimonial. Yo tenía algunos amigos que se dedicaban a la renta patrimonial, renta Oxxos y cosas así, y cómo puedo hacer esto masivamente en donde podamos generar para nuestros inversionistas proyectos de muy buen nivel, en donde puedan rentarlos y generar una rentabilidad espectacular en renta y en revaluación del inmueble. O sea, que se conjunten y sea muy bueno. Y así es como nace la división Kiva. Pero antes de eso, o sea, cuando estábamos armando todo ese tema, yo dije, necesito el mejor equipo. ¿Sí? Y invité ahí a Diego y a Jaime en esa primera etapa. Primero Diego y un poquito después a Jaime. A Diego Higareda y después a Jaime Flores. Para mí Diego había sido nuestro abogado. Era un cuate brillante. Que alguna vez, brillante, que alguna vez mi mamá siempre me decía cuando estaba, es que tú deberías de conseguirte socios tan inteligentes como los Higareda, ¿no? ¿Sí? Lo decretó muchos años antes. Lo conseguiste. Y lo conseguí, se dio la coyuntura en ese momento, lo invito a este nuevo tema, y unos años después a Jaime, que es el director corporativo, que para mí Jaime era un cuate con el que había tratado muchísimo por la vivienda, le compramos muchísimos terrenos. De hecho, el primer terreno para el tema comercial se lo compramos a él porque era el director de GIG. Y de ahí yo sabía, a mí me encantaban las juntas con él porque éramos contrapartes, ¿sí? Yo en Aico Ambient y él en GIG. Y cuando ya había 10 problemas, ¿no? Tenía que ya yo hablar con él. No, necesitamos sentarnos ya a que de escrituraciones, que de esto, o sea, mil temas acumulados porque teníamos muchísima relación como empresas. Y me acuerdo la capacidad que él tenía de 10 problemas. A ver, esto, va, tráeme esto solucionado. A ver, esto solucionado. Esto, no, eso no te lo puedo solucionar porque rompiste la banqueta de tal desarrollo, la pagas, no te voy a ayudar. A ver, y en 10 minutos resolvíamos temas que nuestro equipo no resolvía en
meses, ¿sí? Y yo dije, yo quiero ser como este güey. Y cuando se dio la oportunidad que Kiva empezó a crecer, dije, necesito a este cuate, ¿sí? Vamos a ahondar, profundizar en este tema de equipo, que es la primera de tus respuestas a lo que te pregunté. Uh-huh. Yo los conozco y me impresiona muchísimo esto a lo que ya mencionaste de lo que tienen en común como valores comunes. Y también mencionaste la palabra honorabilidad. Pero lo que a mí me gustaría que oyeran YPOers, hijos de YPOers y gente de la comunidad empresarial es, todos tienen ese reto, todos quieren el mejor equipo. Dijiste un equipo increíble o algo así acabas de decir. ¿Cómo le has hecho para que el común denominador de quienes trabajan contigo, especialmente los socios que yo conozco, sean esos valores fundamentales? No se los encuentra uno todos los días en la vida. ¿Cómo le has hecho tú? Porque claramente tienes un grupo de socios que no todos eran amigos de la infancia, ninguno. Uh-huh. Solo uno era tu amigo en la universidad y los has ido encontrando. ¿Cómo le haces y cuáles son esos valores comunes en los que tú crees? Híjole, a ver, yo creo que, Franco Guerra también, nuestro socio, José Luis, o sea, tenemos muchos socios y en los gimnasios, bueno, también ahorita hablaré un poco de eso, pero para mí yo creo que la vida es de connecting dots, como dicen, ¿no? Es conectar puntos y el tú estar conociendo gente, trabajando, o sea, yo llevo trabajando muchísimos años y conoces a uno, conoces a otro, conoces a otro, conoces a otro, en tema personal, en tema profesional, en diferentes aspectos. O sea, nuestro director de Estados Unidos lo conocí aquí con unos tequilas aquí en México porque es familiar de un cliente nuestro y ahí me platicó su historia y me encantó. O sea, se me hizo un cuate espectacular que había vivido cosas difíciles. Me encanta la gente que ha vivido cosas difíciles, ¿sí? Para mí eso es... Mi madre siempre me educó y me decía cuando yo de repente tenía un amigo que le había batallado, sus papás se habían divorciado, que estaba teniendo problemas económicos y me acuerdo un cuate, Juan Pablo, que de chiquito estábamos muy chiquitos, o sea, y lo llevaban a trabajar en la noche de cerillo y de no sé qué, o sea, en las tardes y mi mamá siempre me decía, esa gente es superior. O sea, la gente que ha tenido conflictos, problemas y ha salido adelante es gente superior. Rodéate de ellos. Y la verdad es que me ha servido mucho. O sea, mucho me ha servido. Y desde Ambient tuve un socio que se pagó la carrera porque tenía a su papá enfermo, su mamá enferma. Trabajaba a tiempo completo con mentiras en un banco y con eso se pagaba la carrera y además ayudaba en casa y un día se fue a trabajar ahí a Canadá y de repente le habla a su papá y le dice, oye, todos sus amigos fresitas iban a ir a Europa y le hablan, oye, te tienes que regresar porque necesitamos cortarle la pierna a tu hermana. Y la necesitas pagar porque no hay lana, ¿no? Y yo me hago que esas historias a mí me apasionan, me siguen apasionando. Y ese cuate obviamente fue mi socio, ¿sí? O sea, un gran socio y lo adoro. Y hoy es exitosísimo. Ya no somos socios, pero es un cuate exitosísimo. Y Diego tuvo sus temas complicados también, ¿no? Okay. En ese momento, para mí, él y cómo fue saliendo adelante, para mí se convirtió en un ser superior, ¿no? Y así, Yamil en la carrera, pagándose la carrera, o sea, y no quiero decir superior sonando raro, se sino... entiende, ¿sí? Se entiende. O sea, lo quiero decir en el contexto que es. Se entiende. Y a mí me encanta esa gente que sale adelante. ¿Sí? Una característica clarísima, conociéndote y conociendo al grupo Kiva, es ese equipo que has formado. Entonces agradezco que esa haya sido la primera respuesta a la pregunta. ¿Cuál dirías que es la segunda después de algo tan elocuente y tan importante que ha sido formar el equipo? Siempre dentro de ese equipo las empresas nunca deben de perder la magia. ¿Cómo es eso? Y que siempre, o sea, siempre tiene que haber alguien o generar algún sistema en donde la creatividad pueda perdurar. O sea, puede existir esa creatividad
de ver hacia dónde van las cosas, de que se te ocurran nuevos productos, de que, o sea, que no sea una empresa lineal operativa. Digo que en todo este tema de la institucionalización que hemos llevado por tantos años, todo, a veces ha habido momentos donde se pierde, ¿no? Y se hace un poquito como, o sea, como un chaleco de fuerza, ¿no? Pero siempre es dialogar y buscar que esa creatividad y magia sigue existiendo en cada negocio del grupo, ¿no? En donde, a ver, ahora, pues, ¿por qué? A mí nunca se me olvida algo que aprendí muchísimo de un consejero que tuvimos hace muchísimos años, que nos decía, oye, a ver, ¿y cuánto van a vender este año? Pues que vamos a vender 100, ¿no? Por decir, ¿no? Y él cuestionaba, órale, ¿y por qué 100? No, pues porque vendimos 80 el año pasado. ¿Y por qué no 1000? Nos decía. Pues porque vendimos 80 y de 80 a 100 es un tal porcentaje. ¿Qué no estás contento? Le decía uno de mis socios, ¿que no estás contento o qué? No. Yo nada más pregunto, ¿por qué no 1000? En el momento en el que piensas, ¿por qué no 1000? Tu cerebro trabaja completamente diferente. O sea, es, a ver, que ahora de atrás para adelante, ¿no? Y a mí me encanta esa como ingeniería inversa o como se dice, a ver, ¿qué necesito hacer para vender 1000? No, pues necesitaría vender tantas casas. Para vender tantas casas, digo, en ese momento era el tema de la vivienda. Necesito tener un equipo de este tamaño, necesito generar, o sea, tener alianzas en tales lugares, necesito abrir otras ciudades, entonces vas imaginando todo ese proceso y ya lo traes en la cabeza y vas creciendo hacia allá en vez de adelante, o sea, de vendo 80 y de ahí para arriba, no es quiero vender 1000, de ahí para atrás, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que provoca eso? La magia, ¿no? O sea, esos espacios en donde estás pensando cómo puedo llegar a ese 10X o a ese 15X, es otra plática. Es otro sistema de pensamiento. Es otro... entonces, si tú estás pensando en ese tenor, tiene que existir gente en todas las empresas pensando de esa forma. Y no nada más cómo operas o cómo creces sobre lo que hay, ¿no? A la siguiente rayita. Exactamente. Entonces, esa parte creo que es algo que he aprendido, que tienes que tener esa dualidad en cualquier empresa. Oye, Fer, a ver, increíble historia. Entonces, esta pues resiliencia después de lo que tuviste que pasar, salir adelante, independizarte, con esta magia que te lleva a lograr cosas más grandes y con un gran equipo. Uh-huh. Déjame regresarme un poco entonces a esas verdaderas historias que tiene todo YPO World para preguntarte sobre algún fracaso. Híjole. Platícanos algún fracaso en la vida profesional o personal, pero que te marca y que quieras compartir. Sí. Para mí el mayor fracaso profesional que he tenido fue en el 2008. En el 2008 yo, para regresarme un poquito, abrimos el tema de AICO, que eran las viviendas en serie, luego Proyecto Especial, que era Ambient, que era otra división, que eran Casa al Gusto, entonces eran en serie y al gusto. Y ahí crecimos muchísimo, porque era un producto súper innovador que no existía en el mercado. Entonces el cliente pues no te puede decir que no. Pues es, oye, pues ¿dónde la quieres y cómo la quieres? Pues ni modo que no te guste la casa que te voy a vender, porque está en tu cabeza. Yo me le digo, o sea, ni modo que no te guste tu sueño que está en tu cabeza, ¿no? Claro que te va a gustar. Entonces vendíamos lo que queríamos. Y pega la crisis del 2008. Nosotros, como no teníamos capital, arrancamos con 0 capital. Y en ese momento ya, como eran casas ya prevendidas, nosotros nuestro esquema ya era de mutuos con los inversionistas. Entonces le dábamos vuelta a la misma lana para hacer varias casas, porque eran mutuos, porque los bancos no nos prestaban, porque, a ver, éramos unos escuincles. Uh-huh. Y lo único que los bancos nos decían, sí, tu negocio está increíble, ya la tienes prevendida, ya tienes esto, no. Va, nada más tráeme a tu papá, ¿no? Oye, pues ¿cómo? Si no es mi socio, ¿no? O tráeme un terreno de 50 millones de pesos y con eso, ¿no? Oye, ¿cómo? O sea, somos emprendedores, estamos... Entonces, obviamente la banca en México era imposible para nosotros. No había forma que nosotros
accediéramos más que a veces a créditos de esos de la sucursal carísimos que por campañas, ¿no? De 2-3 millones de pesos. Y ahí, entonces debido a eso no estábamos muy apalancados. O sea, teníamos un nivel de apalancamiento muy alto. ¿Por qué? Porque, y era con privados. Entonces, al ser con privados, era muy caro. O sea, era un apalancamiento caro con privados. Pega la crisis de 2008 y eran casas al gusto. Y ahí teníamos en casas, no sé, un dineral, ¿no? Eran cientos de casas en producción al gusto. Pega la crisis. Se nos cancelan el 55% de las casas. O sea, yo empiezo a ver que se empiezan a cancelar. Sube el dólar. Me acuerdo que ya nos iba a salir más caro hacerlas. Hubo una devaluacioncilla ahí en ese momento. Y dije, se nos van a cancelar casas al gusto en un mercado que no se vendía nada. Entonces le pido a un cuate ahí de costos mío, le digo, oye, necesito que no duermas el fin de semana. O sea, y te pago lo que me digas. Nada más necesito que me modeles qué pasa si se nos cancelan el 55% de las casas. Le había dicho el 50% y al final terminó siendo el 55%. O sea, porque no había pasado en ese entonces. O sea, yo lo preví. O sea, dije, esto va a pasar. Se puso terrible el tema, ¿no? Le dije, calcúlame que se nos cancelen el 50% de las casas, que tengamos que revenderlas con un 15% de descuento. Claro. Tengamos que volver a pagar comisión de venta y que nos tardemos promedio 1 año para venderlas. Se me quedaba viendo y me decía, ¿para qué quieres que te modele eso? Porque nuestro balance y todo estaba muy bien en ese entonces. Le dije, Jesús, esto va a pasar. Ya lo visualicé. O sea, ya lo vi. ¿Cómo? Esto va a pasar. Así se va a poner esto. Entonces, me lo modela y el 23 de octubre del 2008 llega a mi oficina con una cara de que... Me acuerdo de la fecha, perfecto. Con una cara de que se iba a morir. Dije, ya valió, ¿no? Y en ese momento lo que hizo fue proyectar el estado o sea, proyectar el balance a futuro de la empresa de cómo se iba a ver si esto pasaba. Le di varias variables, así de... No daba. No. O sea, de tener X de capital positivo, que eran pues, todos, y teníamos, o sea, la verdad, toda la lana que habíamos hecho, no, un hoyo, pero brutal. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y pasó. Y pasó. Tal cual como lo preví, pasó. Entonces, cuando me di cuenta de lo que iba a pasar, que todavía no pasaba, y que no había forma que no pasara, obviamente fueron semanas muy complicadas para mí. Duré 20 días sin dormir. Me levantaba, mi esposa trabajaba en Banamex y se iba temprano, como 7:30, y se iba y yo vomitaba sangre. O sea, o sea, era dificilísimo. Bajé muchos kilos que hoy me urgen. Y yo ahí agarré mucha fuerza porque, o sea, tuve que agarrar fuerza más bien. O sea, dije, necesito salir de esto y ser creativo. Así como tengo creatividad para hacer negocios, necesito generar esa misma creatividad para salir de los problemas, ¿no? Entonces diseño un día tirado ahí después de vomitar, con una hoja, que la hoja todavía la preservo, ahí está en mi oficina, la tengo enmarcada. Diseño cómo salir del tema. Y pongo una línea en medio y digo, empresa 1, que era la empresa que tenía, empresa 2. Y dije, si hoy pudiera volver a empezar esta empresa, ¿cómo la volvería a empezar de cero y que genere dinero desde el día 1, ¿no? Entonces, digo, no voy a construir, voy a cerrar la constructora, voy a hacer empiezo a hacer el overhead, a eliminarlo y dejarlo así lo básico, o sea, de cómo poder seguir vendiendo y empezar a ganar dinero para que la empresa B fuera exitosa desde el día 1. La diseño. Para esto antes le había prometido a Dios que iba a hacer algo por él. Y años después abro la Fundación Donari, que fue lo que le prometí, ¿sí? Pero en ese momento dije, ahora dame inteligencia y salud para poder salir de esta, ¿no? Diseño esta empresa en donde empieza a ganar dinero desde el día 1 y todo lo malo lo dejo en la anterior.
Y lo que hago es vendo acciones de la nueva. Intercambio deuda por acciones a clientes, a acreedores que yo tenía de mis inversionistas. Entonces le bajo un poquito acá, ¿no? Pero obviamente no era suficiente. Pero sigo con esta empresa que generaba y con algo de acciones que vendí y negocio con todos los proveedores y les digo, a ver, por ejemplo, estructuras. Para terminarme todas las casas que yo tengo en la empresa A, necesito 40 millones de pesos, ¿sí? Y en la empresa B yo ya tengo contratadas casas por 20. Yo las de la empresa B te lo voy a pagar 40% de enganche y te voy a ir pagando por administraciones puntualmente. Pero con la A necesito que me des 6 meses para pagarte, ¿sí? Entonces voy a ser tu mejor cliente que puedes tener y en una etapa muy difícil de la economía donde nadie conseguía chamba. Entonces te conviene. Y un medio mal cliente, ¿sí? Pero te voy a dar certeza. Entonces, certeza, sí. Wow. Y en la combinación de las dos, voy a ser un cliente no tan malo, ¿sí? O sea, mediano. Entonces, yo era un mal cliente y un buen cliente al mismo tiempo. Y en la combinación le fui jugando, ¿sí? Y con todos salimos, a todos les pagamos. Yamil y yo vendimos todo lo que teníamos. O sea, teníamos algunos departamentos en renta, los aventamos de regreso a la empresa, los vendimos hasta que vendimos nuestro departamento. Él y yo éramos vecinos. Wow. Y vendimos nuestro departamento, en ceros nos quedamos, y fuimos saliendo adelante, ¿no? Y esa es la razón por la que nace Kiva, porque a pesar de todo eso que hicimos, seguía un hueco fuerte. Y ese hueco nos daba para pagar los intereses de ese hueco, lo que ganábamos en la empresa sana. Pero casi no le bajamos al capital. Entonces, ahí es donde sale este tema de que los inversionistas nos pedían algo patrimonial. Empiezo a hacer los modelos financieros, decir, no, pues puede ser un negocio muchísimo más grande, ¿sí? Y Kiva fue una necesidad, ¿sí? Increíble, sí. Fue una necesidad. Surgió de una necesidad. Sí, exactamente. ¿Puedo profundizar en 2 últimos temas ya para ir concluyendo nuestro podcast? Uh-huh. Fer, esta historia última que acabas de platicar la voy a ligar a tu historia personal y quiero profundizar contigo en algo si me lo permites. Me voy a atrever. ¿Cuánto de lo que pasaste cuando el negocio en 2008 sabías que iba a pasar y el haber tenido que diseñar un nuevo modelo de negocio para seguir adelante, en cuánto te afectaba la historia personal de tu padre por lo que había pasado? Híjole. Cuando mi padre, digo una historia rápida por el tiempo, pero cuando es la crisis del 2008, mi padre era alguien pues muy exitoso. ¿Sí? Yo siempre vivía en una casa muy grande, con mucha bonanza, con choferes, lo que sea. Y mi padre un día llega con mi hermano y conmigo y nos dice, quiero hablar con ustedes. En el 97 precisamente. Estoy a punto de hacer algo por ustedes dos, por su legado, por su nombre. Y eso que hizo fue, años después me entregó todo a los bancos. Cosa que, todos sabemos que mucha gente no lo hizo, ¿sí? O sea, y me dejó ese nombre, ¿no? Ese prestigio. Ese prestigio. Y cuando a mí esta crisis, megacrisis, me pega de esa forma en donde yo tenía muchísimos inversionistas. O sea, ese dinero yo pude haber dicho, se liquida la empresa, compadres. Es una crisis mundial, ya todo el mundo está quebrando porque muchos desarrolladores quebraron y todo. Entonces, aquí, pues ahí están los activos, ahí están las casas. Y háganle como puedan. Hay que repartírnoslos. Legalmente yo podía hacer eso, ¿sí? Yo no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no estaba en mi ADN. Ok. No estaba en mi ADN. Entonces fue una afectación. Imagínate, por eso no dormí tanto tiempo, ¿sí? Por eso, y me decía ahí, por ejemplo, algunos abogados, todo me decían, Fer, pues es que todo el mundo lo va a entender. Todo el mundo sabe que es una crisis brutal, pues ya, pues hay que repartir lo que hay de activos y no pasa nada. Yo, no, porque ese no soy yo. Entonces, ese tema de mi padre, así es como jugó mucho con mi situación del 2008. Y entonces, una pregunta que creo que muchos YPOers se hacen, te la hago directa. ¿Cómo combinas ese profesionista que se dedica de una forma tan exitosa y creativa a sus negocios
con tu business persona en casa. ¿Cómo combinas nuestra vida real, Sí. que es ser empresarios, ser Sí. directivos de empresa, ponerle magia a eso y luego tener que llegar a casa con la familia? ¿Cómo combinas el ser también un buen esposo y papá? A ver, sin duda yo creo que es priorizando. Yo trato de priorizar mi agenda muchísimo. Claro que me gustaría estar más con mis hijos, pero creo que estoy todo lo que puedo estar, ¿sí? Sí, me siento cercano a ellos, les dedico tiempo de calidad. Quizás no soy el papá que todos los días llega a los baños, no, pero tiempo de calidad. Y también es importante que ellos vean un ejemplo. Entonces, para mí lo más importante que les voy a dar es el ejemplo. O sea, de que vean que pues, soy gente de trabajo, que estoy al pie de lucha, porque lo ven, todo lo ven. O sea, los niños son muy inteligentes. Y con mi esposa, pues es una... A ver, mi esposa en todo me ha apoyado. O sea, imagínate yo estar recién casado, llevar 2 años y de repente decirle, oye, pues el departamento que teníamos, que esto ya no es mío, ¿no? Ya lo perdí, ¿sí? Y que no me haya ni... O sea, yo todavía no tenía hijos ahí. Yo cuando vi su reacción ante eso y cómo fue, yo ahí decidí ya pasar el resto de la vida con ella y por eso decidí tener hijos después de eso. Antes no, ¿sí? O sea, porque qué mujer tan increíble. Todavía cuando fue la pandemia, nosotros tuvimos una cadena de gimnasios que ¿sabes? Y pues por ahí estábamos perdiendo un dineral. Los teníamos cerrados, eran casi 40 en ese entonces. Y nos lo cierran todos. Estamos perdiendo y perdiendo. Se dio la oportunidad de una compra de acciones y le digo, Dani, obviamente no tenía liquidez porque yo recibía mucho de ahí de los gimnasios, más de que cancelamos dividendos, nos bajamos sueldos, todos fue posición de ataque y de choque. Decidí hipotecar mi casa para comprar acciones adicionales de los gimnasios. Mi esposa me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo? O sea, estás comprando acciones de una empresa que está perdiendo un dineral, ¿sí? En este momento hipotecando nuestra casa. Le dije, sí. ¿Confías en eso? Me dice, confío muchísimo en ti. Me dice, o sea, confío muchísimo en ti, pero estás loco. Pero ¿no te habrás vuelto más loco ya? Le dije, no, confía en mí. Pues va. Entonces necesitas una mujer que sea tu cómplice en el trabajo. Ella, platico con ella, sabe, estas decisiones las tomamos juntos. Entonces eso es muy importante también, ¿no? Porque, y ella sabe lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y lo comparte. Al igual que ella tiene sus sueños y sus cosas padrísimas que pues yo también la apoyo en que sea feliz. O sea, ella sabe que si algo me hace feliz es el trabajo, ¿no? Y a ella pues, su tenis y otras cosas. Entonces yo creo que ese deseo de hacerte feliz uno al otro es padrísimo y que sea un equipo y no individuos cada quien con su propio destino y objetivo. Fer, muchas gracias. Quiero hacer la última pregunta porque eres un YPOer de Guadalajara. Y un mensaje para YPOers del país podría ser, ¿qué es para ti? ¿Qué ha sido para ti YPO? Y Sí. con eso terminamos nuestro podcast. Para mí ha sido un lugar en donde es como cuando quieres jugar mejor tenis y te metes con puro cuate que juega mejor que tú. Y eso a mí me ha servido muchísimo, meterme a jugar en una cancha en donde hay jugadores que saben mucho más que yo de muchísimas cosas, en donde me alimenta ese tema. Me alimenta, digo, espero yo de repente poder regresar un poquito. Ese es mi objetivo que ahorita ya me puse para education y todo. ¿Por qué? Porque por el simple hecho, más que porque lo quiera hacer, o sea, de que, o sea, sí lo quiero hacer sin duda, pero es más un tema de que necesito regresarle a YPO todo eso que me ha dado. Por eso lo quiero hacer. Oye, pues Sí. en una buena parte lo has hecho a través de este podcast y te lo quiero agradecer. Entonces, Quiero que te sientas muy satisfecho porque seguro de esta historia tuya, una historia más, tal vez de un YPOer más, pero vienes aquí a platicarlo, a platicarnos temas muy profundos de tu vida personal y después los retos que has tenido en la vida profesional que te han llevado a ser así, tan exitoso. Y pues te agradezco mucho que hayas estado muchas aquí, Fer. gracias, fue un placer. Gracias a ustedes también por haber presenciado este podcast. YPO Cast México. Esta iniciativa de YPO, del National Council de YPO, para que todos conozcamos mejor a los YPOers y todos sepamos que todos tenemos
esas historias que hay que compartir y que podemos ir aprendiendo más y más en YPO unos de otros. Yo soy Sergio Fonseca, de YPO Gold México, y encantado de haber podido entrevistar hoy a Fernando Amezcua y listo para la que sigue, porque esta es nuestra primera temporada apenas. Hasta pronto. Gracias a Tequila Clase Azul por ser parte de este episodio de YPO Podcast México.